Este hombre llevó un secreto oculto bajo su ropa por 36 años y cuando lo reveló, los médicos quedaron espantados. ¿Qué había guardado en su barriga? A lo largo de toda su infancia, este hombre, llamado Sanju Bhagat, oriundo de Nagpur, India, pensó que era una persona común y corriente, tal y como sus pares. Solo había un detalle que lo diferenciaba del resto. Tenía una barriga muy prominente y no precisamente por tener un apetito insaciable. Su vida siguió con relativa normalidad hasta sus 20s, época en la que su estómago comenzó a hincharse sin control y a provocarle mucho dolor. Y aunque no sospechaba lo que había allí dentro, Bhagat no le dio importancia al dolor hasta 1999. Cuando el bulto creció tanto que le terminó apretando el diafragma e impidiéndole respirar bien. Y allí fue cuando Bhagat se convirtió en un caso médico excepcional. El hombre llegó al hospital de Bombay muy preocupado y los médicos reaccionaron igual. De no suceder nada raro, lo que Bhagat tenía en su estómago era un enorme tumor canceroso. Pero la verdad es que se llevarían una gran sorpresa. Hay que considerar que en el panorama que tenían en mente los médicos, Bhagat se había hecho cargo del problema muy tarde. Después de 36 años cargándolo, su bulto estomacal iba a requerir una cirugía muy complicada, dado el tamaño de la masa y su delicada ubicación. Pero al abrir todo, los médicos se encontrarían con una sorpresa realmente fantasmagórica. Cuenta el doctor Ajay Mehta, quien lideró la cirugía, que una vez que hicieron la incisión, comenzaron a salir litros y litros de un extraño líquido que emanaba desde el estómago de Bhagat, y al revisar minuciosamente, lograron encontrar la verdadera madre del cordero. Lo que tenía Sanju Bhagat en su estómago no era un tumor canceroso, ni tampoco una barriga llena de comida, sino que era el feto de su hermano gemelo. Sí, un hombre cargó a su hermano en estado fetal por 36 años y nunca se enteró de que estaba allí, dentro de su propia barriga. Primero salió un miembro, luego apareció otro. Estábamos horrorizados. Para mi sorpresa y horror, incluso podía darle la mano a la criatura que estaba adentro, reveló el Dr. Mehta. El médico y su equipo finalmente lograron sacar todos los restos fetales del estómago de Bhagat, que, aunque estaba muy aliviado después de la cirugía, no le interesó saber sobre el procedimiento que le habían hecho, y menos sobre el contenido de su estómago. Y es que, claro, si lo analizamos rápidamente, podríamos decir que Bhagat dio a luz. Pero lo que realmente sucedió le ha pasado a menos de 100 personas en toda la historia médica registrada y está totalmente fuera de la norma. Resulta que el caso de Bhagat era un ejemplo de fetus in fetu o feto en feto, que es cuando uno de los dos fetos gemelos reabsorbe al otro en las fases iniciales de la gestación, impidiéndole desarrollarse normalmente. Así, el feto dominante es el que crece sano, mientras que el que habría sido su hermano se alimenta de él como si fuese un pequeño parásito. Eso explica que haya podido desarrollar ciertos rasgos y estructuras humanas, como huesos, pelo y uñas. Pero al no tener órganos propios y funcionar dependiendo de su hermano, el feto nunca logró consolidarse. La verdad es que Bhagat tuvo una suerte enorme, ya que en la mayoría de los casos, ambos bebés sucumben antes del nacimiento, ya que compartir una placenta les significa mucho riesgo. Esto explica la gran fortuna que tuvo el indio. Hay apenas un caso de fetus in fetu por cada 1.000.000 de personas. Sin embargo, en esta ocasión, Bhagat pudo sobrevivir e incluso vivir 36 años con su hermano en el estómago, lo que es tan inusual como la condición misma. ¿Cómo es posible que recién se haya dado cuenta después de más de 3 décadas acarreándolo? Quizás a muchos de nosotros nos resultaría obvio ir inmediatamente a un hospital, pero también debemos considerar y entender cómo es que vive la gente en otros lados del mundo. Quizás Bhagat no tenía los recursos suficientes para ir al médico. También podría ser que como no le molestaba tanto en un comienzo, no le parecía un problema urgente. Pero, afortunadamente, el hombre decidió hacerse cargo del asunto. Se convirtió en uno de los casos médicos más increíbles que hay, e incluso logró permanecer con vida.
Increíble, ¿cierto? Recuerda, siempre exige saber más.